Cristian, ¿cómo estás? Bueno, un gusto saludarte. Bueno, como siempre, y bueno, acá estamos, como se dice, recorriendo también los medios, compartiendo todo con ustedes las noticias de ayer, ¿verdad? Y estoy a disposición. Antonio, estamos haciendo un poco el análisis de lo que ocurrió ayer, pero no solamente por el evento de lo ocurrido en la Cámara de Diputados y la manifestación de los docentes, sino que como final de una discusión que empezó en noviembre, el déficit de la caja fiscal. Y lo que planteamos un poco es que esto requiere evidentemente una modificación. Ahora, el cómo hacer, si hacerlo participativo o desde la imposición, creo que ese es el debate que ahora surge, Antonio. Totalmente, Cristian, y en realidad le faltó tino al gobierno. Era una magnífica oportunidad para lograr, no sé si un amplio consenso o en todo caso una mayoría que podría haber estado de acuerdo con esto, pero para eso hay que sentarse a hablar. Y ellos no cambiaron su costumbre desde que inició este gobierno, siempre a tambor batiente, siempre con prepotencia, siempre con petulancia, y el guaraní pero la gente cuela por él lo mandaba a los yapota los yaposea, el aporte mejor y cual, oye atropellado y cual, creo que ese es un reclamo enorme porque esto es una cuestión que no se puede tratar a la ligera. Era el momento donde se tenía que estirar el freno de mano, armar una comisión integrada fuertemente por todos sectores, una comisión bicameral integrada por senadores, por diputados, de todos los partidos políticos y de los gremios sobre todo, los gremios, los sindicatos, ¿verdad? Sentarnos a trabajar arduamente en una propuesta razonable para todos, ¿verdad? Y bueno, no se dio eso, lamentablemente pudo haberse quitado bien esto. El gobierno desperdició una oportunidad de dialogar, sobre todo. Nosotros como partido, ayer en el comité político, hemos decidido, anteayer decidimos en el comité político, aplazar el tratamiento. Pedimos como partido más tiempo, no fuimos escuchados y por tal motivo, en su oportunidad, en el momento del tratamiento de la ley, también nosotros recibimos el mandato y la instrucción del partido de retirarnos de esta sesión para no ser cómplices de lo que se estaba aprobando. Ahora, siempre se dice, Antonio, que cuando uno dice esto no funciona, tiene que proponerse lo que sí funciona. ¿Qué ustedes proponen para que la caja fiscal siga siendo sostenida? Porque aquí el oficialismo propuso el aumento del aporte, un poquitito de la parte patronal, que es el Estado, y también la reducción, perdón, la ampliación de la edad jubilatoria. ¿Cuál es la propuesta que hace el Partido Liberal ante este abandono de la sesión de ayer, para que pueda brindarse una solución? O sea, lo que ustedes proponen no, pero esto es lo que nosotros proponemos. ¿Cuál es la esencia de la propuesta del Partido Liberal? En primer lugar, que hicieron una auditoría seria Ujú, a la caja y a las cajas en ujú, general. Porque acá existieron muchos pedidos de informes que no fueron respondidos. ujú. No sé si vos manejás, Cristian, que en muchos años el dinero de los jubilados, de los asegurados, fueron, por ejemplo, a parar en otros programas del Estado, programas del gobierno. Mucho dinero. Y no se sabe con certeza qué cantidad de dinero se quitó de las cajas. Eso es una realidad que hay que saberlo, ¿verdad? Entonces el Ministerio de Economía dijo, no, eso tiene que ver con otros gobiernos, no con otros gobiernos. Pero tampoco. El Estado es uno solo. Entonces nosotros decimos, bueno, primero una auditoría seria para ver si realmente en dónde fueron orientados esos recursos. Por ejemplo, el salario que percibían los beneméritos de la guerra del Chaco, de terminar la guerra del Chaco, durante muchísimos años,
gran parte de eso también se pagaba con el dinero de las cajas jubilatorias. También, por darte un ejemplo, solamente un ejemplo. Entonces hay muchas cosas que no se cuentan acá, ¿verdad? Y después también, eso en cuanto a la auditoría, ¿verdad? Bueno, lo otro es una reingeniería dentro del Estado paraguayo, y te voy a dar un pequeño detalle también que molesta y que muchos dicen que tiene que ver esto con lo público y lo privado. Del mismo cuero sale la correa. Todo el dinero ya el presupuesto general de gasto de la nación, Cristian, al final sale del Estado. Llámese jubilación, llámese salario, llamarle como vos quieras. Por ejemplo, el dinero de IPS, porque IPS es privado, pero es administrado por el público, ¿verdad? Pero lo simpático en esta historia es, por ejemplo, que el dinero de los jubilados del sector privado, que son millones y millones de dólares que se recauda al año, eso también van a parar a los bancos privados. Entonces IPS está percibiendo un 3%, 4%, no sé cuánto realmente, por esos depósitos en esos bancos, y al finalmente un banco como Buenobank, por ejemplo, que es de los amigos, termina colocando eso en el mercado por 30%, están ganando muchísimo dinero con el dinero de los trabajadores, ¿verdad? Entonces, se habló incluso en mi partido de plantear una propuesta de una ingeniería política donde todos esos recursos deberían de ir al Banco Nacional de Fomento, para que el Banco Nacional de Fomento, el Banco del Estado paraguayo, pueda, por ejemplo, fortalecer con la ganancia la caja del IPS, y al mismo tiempo ayudar a fortalecer la caja en general, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que se están hablando. Por otro lado, también se habla de aumentar el aporte también de la patronal, ¿verdad? En el sector privado, la patronal paga, aporta, me corrijo más, un porcentaje mucho mayor de lo que últimamente lo estaba haciendo el Estado paraguayo, que era nada prácticamente. Y eso lo consideramos también injusto. Las reglas tienen que ser igual para todos, ¿verdad? Entonces, yo ando concuerdo también en que el aporte de la patronal también tiene que ser mayor, ¿verdad? Y no solamente el sacrificio del lado del trabajador, llámese del sector público o privado. Ahora, Antonio, esto pasa ya ahora a senadores. ¿Ustedes creen que allí se podría revisar esto? Sí, tenemos la esperanza de que en el Senado esto se pueda revertir, ¿verdad? Esperamos que así sea. Vamos a ver si los senadores cómo se comportan, porque ayer lastimosamente se vio que hubo una vez más una bajada de línea, y donde se cumplió a rajatabla las instrucciones del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República, ¿verdad? Esa es la situación. Ujú. Eh, y esto en caso de que sufran modificaciones tendría que volver a diputados. Si se dan modificaciones, esto tiene que volver a la Cámara de Diputados, que en este caso es la Cámara de origen. Ujú. Eh, Antonio, ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Esto ya está todo cocinado? ¿Ya no tiene retorno? ¿O podría la presión de los docentes revertir la situación? Mira, Luis, yo me hago la misma pregunta que vos te estás haciendo. Mm. Siendo muy sincero. Porque ayer miles de docentes de todo el país salieron a las calles y no dieron brazos a torcer, como se dice. Mm. Y mira, en todo este gobierno yo puedo repetirte de que hubo una constante, que fue la imposición. La imposición. No, incluso muchas veces nosotros fuimos cercenados en el debate. Entonces, cuando hay una bajada de línea, generalmente ellos cumplen a rajatabla con eso. Mm. Para mí hay mucha expresión de prepotencia, de mucha arrogancia.
Y eso fue lo que se repitió permanentemente en todo el periodo del presidente Peña. Bueno, Antonio, creo que hay una resignación tácita incluso ante esta situación, ¿verdad? No sé si es designación tácita. Yo creo que los gremios van a seguir luchando. Yo creo que esta vez lo van a hacer con más fuerza ante el Senado, seguramente. Ojalá, ojalá que los senadores se pongan los pantalones largos, como se dice, y puedan revertir esto. Ajá. Eh, yo no sé si la palabra es revertir o dejarlo en stand-by y hacer que esto sea Sí, participativo, ¿verdad? sí, sí, Porque en ese sentido. creo que a eso deberíamos apuntar, ¿verdad? Pero Cristian, todos coincidimos en que se tiene que tratar la reforma del sistema jubilatorio paraguayo, pero debemos hacerlo desde un abordaje amplio en términos sociales, en un proyecto incluyente. Acá existen muchas desigualdades en la administración pública, Cristian. Hay mucha gente que no quiere hablar de un tema nomás, pero no Ujú. quieren hablar de otros temas. Yo no quiero mezclarlos tanto, pero voy a decirte, por ejemplo, tienen que desaparecer los salarios de 140 millones de guaraníes al mes de Itaipú, por ejemplo. Ujú. Bueno, y algunos dicen, no, pero esto es aparte, es binacional. No, no, no. Estamos hablando del Estado paraguayo, hermano querido. Tiene que desaparecer los seguros médicos privados del Banco Central del Paraguay. Hay muchos privilegios que tienen que terminarse, Cristian. Y nosotros ayer hablamos también de la eliminación de la caja parlamentaria. A eso quería referirme un poco, Antonio, porque, Sí, o sea, vamos a tocar todas las cajas menos las nuestras, ¿vio? así mismo. Por eso nosotros ayer desde el partido decidimos plantear la eliminación de la caja parlamentaria, de la jubilación parlamentaria. Y yo no tengo ningún problema, como decía ayer, yo soy parlamentario del tercer periodo, pero yo no voy a hacerle cargar mi jubilación al pueblo. Yo soy una persona que estoy preparado para salir a trabajar como lo hice en el pasado, como abogado, como vendedor, como panadero, como cualquier ciudadano digno. Estoy dispuesto, Cristian. Y bueno, nosotros vamos a cumplir esa agenda. Nosotros desde el partido ya tomamos esa decisión, que es el tema de la eliminación de la caja parlamentaria, de la jubilación parlamentaria, porque es muy argel, te voy a decir, es inmoral incluso de que nosotros le tengamos que exigir al policía o al maestro a que ellos se ajusten los cinturones. Pero bueno, el ejemplo tiene que comenzar por casa, como se dice. ¿De qué ejemplo vamos a dar nosotros si nosotros no estamos dispuestos a renunciar a ningún tipo de privilegio, Cristian? ¿No te parece? Y aquí hay una reacción ya del gobierno, Antonio. Fíjate que el ministro Luis Ramírez dice que si no hay acuerdo y no inician las... Y bueno, amenaza, seguramente. Y sí, es una Mm, advertencia ahora ya. mm. Y bueno, pero no se puede pues, criminalizar la lucha social, Cristian. Entonces, pues, amigo, ¿en qué estamos? Estamos camino a una dictadura, ahora ya no podemos manifestarnos. ¿Ve? Mm. Nosotros Cristian, vamos a apoyarle decididamente a la gente, a los docentes y a todos, a los policías. Vamos a tenemos que forzar un gran debate nacional en este tema y no la imposición. Ni de una ni de otra parte la imposición creo que no está bien, Antonio. Ni de los que quieren todo para su favor, ni de los que del gobierno quieren imponer. Creo que debe ser participativo esto. Se perdió mucho tiempo, pero ya que se perdió tanto tiempo, que se pierda un poco más, pero en el debate. Pero totalmente, Cristian, totalmente eso, totalmente. Pero ayer también la Cámara de Diputados perdió un as bajo la manga. Nosotros hubiésemos eliminado la jubilación parlamentaria y Sí, después, totalmente. después los parlamentarios que querían jubilarse, si querían hacer una caja Una privada, una mutual. asociación, una mutual que lo hagan, ¿verdad? Mm. No hay ningún problema, ¿verdad? La Constitución Nacional te da el derecho de la libre asociación. Pero ayer se perdió la autoridad moral para exigirle a la gente. Yo eso le expliqué a muchos colegas y no querían entender, no quisieron entender.
Y bueno, cada quien tiene su visión política. Nosotros hablamos de cambio, y de qué cambio yo le voy a hablar a la gente si yo no estoy dispuesto a denunciar a mi jubilación parlamentaria. Primero hay que ser un poco solidario con el pueblo que está sufriendo y que está pasando miseria. Esa es la realidad. Gracias, Antonio, por tu tiempo y por estas consideraciones. Muchísimas gracias, Cristian, a vos. Antonio, último, ¿ya se inscribieron todas las candidaturas ya para intendencia? Están todas escritas ya a nivel de Parlamento Caguazú. Hermano, te digo, ayer le tocó a Central. Creo que ya entre hoy y mañana en el partido ya estamos liquidando. Finalmente en Oviedo hay 2 candidaturas nomás a intendente o otros se presentaron también. Hasta donde yo sé, estamos hablando de 2 precandidaturas para la intendencia. Bueno, René Ábalos y Rosana Abogado, ¿verdad? Exactamente, Bueno. así mismo. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Ahí está Antonio Busarquis.